Para empezar, debemos tener en mente la división social del mundo romano, ya que si queremos explicar la forma de vida de este pueblo, tenemos que pensar que cada estrato social vivía de forma distinta. Existían como primera división los esclavos y los ciudadanos libres. Los esclavos habían llegado a esta situación o bien por nacimiento o por haber cometido algún delito. Dentro de la categoría de hombres libres existían varios tipos. Libertos eran esclavos que por alguna hazaña o favor habían conseguido la libertad, pero que aún así no poseían todos los derechos de los ciudadanos libres. Plebeyos eran personas que se habían establecido en Roma desde su fundación y que poseían derechos civiles. Patricios eran descendientes de los primeros senadores romanos. Formaban una clase social privilegiada que se oponía a los plebeyos. De estas familias provenían casi todos los senadores que gobernaban Roma. En el segundo peldaño de este escalafón estaban los equites, caballeros, que solían ser banqueros o ricos mercaderes que habían servido en el ejército o en la administración del Estado. Por último, estaban los clientes. Eran ciudadanos que se encontraban bajo la protección de otros más poderosos y que a cambio prestaban ayuda a estos. Además, existen las grandes familias o gens que se agrupaban por provenir de algún antepasado ilustre. La familia de un romano era una rígida estructura controlada por el pater familias. A su muerte, el hijo varón primogénito casado pasaba a ocupar el lugar del difunto. El poder y todos los bienes del hogar están a cargo del pater familias. Los miembros de la familia eran la esposa legítima a través del matrimonio, poder ad manus. Los hijos estén casados o no, el poder del padre sobre sus hijos se denomina patria potestad y se oponía incluso el derecho a decidir sobre la vida o la muerte, como ocurría cuando nacía un niño deforme, según recogían las leyes de las 12 tablas. Los libertos conservaban los lazos de fidelidad con las casas originarias. Eran el llamado iura patronatus. Los esclavos conservaban el vínculo con sus amos a través de la dominica potestas. Entre las atribuciones del pater familias estaba la de concertar el matrimonio de sus hijos en edad impúber con los hijos de otro jefe de familia. El matrimonio era un acto privado en el que no intervenía ninguna autoridad civil o religiosa, pero que tenía validez en la sociedad romana. Primero se realizaba una esponsalia, promesa de matrimonio cuando los niños habían cumplido 7 años. Años más tarde se realizaba la ceremonia matrimonial, según el modo de autoridad que hubiera ejercido el pater familia. El matrimonio se acordaba para tener hijos y no por amor, principalmente para tener hijos legítimos varones, ya que era obligación del pater familias el asegurar la supervivencia de la familia. Cuando los cónyuges no podían tenerlos, recurrían a la adopción. A la edad de 6 años, los niños comenzaban la escuela. Antes de esto, eran tutelados por sus padres y dedicaban su tiempo a juegos. La escuela corría económicamente a cargo de la familia y por tanto, solo algunos podían permitirse formar a sus hijos. El sistema educativo que se impuso a partir del siglo III a.C. consistía en una enseñanza primaria hasta los 12 años o ludus literator, basada en el modelo griego y enseñaba lectura, escritura, cálculo y oratoria. A los 12 años comenzaba la educación secundaria o idus grammaticus y acababa a los 16. Esta se realizaba con un tutor o gramáticos y en ella se enseñaba a leer correctamente y con buena entonación los textos en latín. La enseñanza estaba pensada solamente para hombres. Algunas mujeres realizaban estudios primarios, siendo un número escaso el de mujeres con estudios secundarios o superiores. A los 17 o 18 años, considerada como la mayoría de edad del joven, el pater familias le colocaba a su hijo la toga virile y a partir de entonces era considerado ciudadano hasta los 20 años, y si el joven quería continuar con sus estudios podía realizar enseñanzas superiores o ludus rectoricus, donde enseñaban oratoria, filosofía o derecho. Solo la clase alta podía optar a la cuantía de estas enseñanzas superiores. Terminada la educación, el joven romano aristócrata tenía 2 caminos: el ejército o la administración pública. Los más pudientes optaban por la segunda, siendo frecuente ver a chicos de 16 o 18 años ocupando el cargo de oficiales o sacerdotes del Estado y de oradores del foro. Un buen orador tenía siempre más popularidad o fama que cualquier poeta. Los romanos tenían varios modelos de viviendas, dependía de la situación económica del propietario. Las insulae eran las viviendas urbanas, la mayoría de alquiler, llamadas cenácula,
pero como los alquileres eran muy caros, era frecuente que el inquilino realquilara habitaciones a otros hasta llegarse a un tremendo hacinamiento. Construidas con varios pisos de altura con materiales no muy buenos, eran la residencia de las clases populares. Las insulae eran poco confortables, oscuras y pequeñas, no tenían agua corriente ni retrete, y las habitaciones de pequeñas dimensiones solían utilizarse para cualquier uso. En ellas no se solía cocinar por miedo de provocar un incendio. Se sabe que en tiempos del emperador Augusto se prohibió que tuvieran más de 7 pisos para que no fueran demasiado peligrosas, pero aún así algunas medían más de 18 metros de altura, como la famosa ínsula Félicles. Las domus era una casa señorial de un solo piso, habitada por una familia y situada generalmente en el núcleo urbano. En un principio era la vivienda tradicional de los romanos, pero con el tiempo pasó a ser la casa de las clases sociales más adineradas. Se accedía por un corredor, vestíbulum. Tras el vestíbulo llegamos al atrium o patio, que constituye el centro neurálgico de la casa. La abertura superior recibe el nombre de impublium y solía estar decorada con toldos o tejas ornamentales que recubrían las juntas y vigas. En el suelo encontramos el compluvium, que constaba de una pequeña fuente y de un estanque que recoge el agua de lluvia. Por último estaban las villae, casas de campo que eran residencias señoriales aisladas del ajetreo de la ciudad. Los propietarios solían tener casa en la ciudad y pasaban largas temporadas para recuperarse del cansancio o de las actividades políticas o militares. El mobiliario de las casas no era excesivo y destacaba por su funcionalidad. Armarios, cofres, mesas pequeñas de 3 patas, espejos o las camas, y estas tenían colchones de plumas u hojas, y cojines y almohadones. Servían para dormir y estudiar, escribir, y si estaban en el triclinium, para comer. Los tapices y cortinas eran utilizados para cubrir las ventanas y separar estancias. La pintura era un elemento de decoración al igual que el mosaico. Los romanos dejaron por doquier testimonio de su arquitectura. Arcos de triunfo, templos, gimnasios, basílicas y baños que incluso hoy en día hacen maravillarse a los visitantes de sitios antiguos. A esto hay que añadir los caminos, los puentes y los acueductos para dar una idea exacta del ingenio civil romano. 3 invenciones debidas al genio romano iban a modificar profundamente la arquitectura de grandes monumentos: el cemento, la bóveda y la cúpula. Para facilitar el desplazamiento de las legiones, construyeron por toda la superficie del imperio una notable red de caminos, cerca de 90.000 kilómetros de caminos abiertos, tanto en planicie como en montaña, pero siempre con el mismo rigor en la elección del trazado, la estructura interna de la calzada, la calidad del revestimiento y el drenaje de las aguas. La vida económica del imperio se basaba esencialmente en la agricultura y la ganadería. La vida de los campesinos era dura. Algunos de ellos eran esclavos y trabajaban en los grandes dominios de varias decenas de hectáreas que pertenecían a ricos propietarios. Los pequeños propietarios explotaban ellos mismos sus tierras, ayudados a veces por 1 o 2 esclavos. Tanto en el campo como en la ciudad, numerosos talleres artesanales movilizaban una multitud de esclavos que fabricaban para sus amos productos de alfarería, cosían ladrillos, pisaban, hilaban y tejían la lana o el lino. Teñían los cueros, colocaban el vidrio o el metal. Todos esos productos manufacturados producidos en grandes dominios o por artesanos libres en las pequeñas aldeas eran luego entregados a los negociadores, que los venderán en los 4 extremos del imperio. Existían los que se alistaban en el ejército, haciéndolo a la edad de 18 o 20 años. Este alistamiento duraba 25 años y podemos decir que la jubilación acontecía a los 55 años, siendo solo la mitad de soldados los que llegaban a ella. Al recorrer los grandes ejes de la ciudad se encontraba uno con el teatro, el anfiteatro y el circo, donde ciudadanos ricos, altos funcionarios y a veces el mismo emperador ofrecían al pueblo espectáculos a los que este era muy aficionado: combate de gladiadores, luchas contra las fieras o carreras de carros tirados por caballos. El teatro griego había sido el lugar donde se construía el alma común de la ciudad. El teatro romano, en cambio, se había transformado con el correr del tiempo en un lugar de entretención. Los emperadores recreaban al pueblo con grandes y repetidas fiestas. En Roma había 165 días de fiesta al año. Algunas, la inauguración del Coliseo Verbigracia, duraron 100 días seguidos. Cuando asistía el emperador se repartían sorpresa, golosinas y vinos. El día de un romano se dividía en 12 horas: prima hora, secunda, tertia, etc., desde la salida hasta la puesta del sol, por lo que las horas tenían más duración en verano que en invierno. La noche se dividía en 4 turnos de vela o vigilia: prima vigilia, secunda, tertia, etc., desde la puesta hasta la salida del sol.
Para terminar, interesa hablar de la esperanza de vida de un romano. La esperanza de vida de un bebé recién nacido era solo 21 años y tenía un 36% de probabilidad de morirse antes de cumplir un año. Cuando cumplían los 10 años, su esperanza media era de 44 años, habiendo como excepción personas que llegaban hasta los 80, uno de cada 1000.